Bueno amigos, cuarta semana, última semana del reto. Espero que lo estéis haciendo en vuestra casa. Por los mensajes que me van llegando estoy viendo que está siendo muy efectivo. Así que ya en esta última semana hay que dar el resto, hay que apretar más. Así que vamos a empezar a entrenar duro. Bueno, como os estaba diciendo, vamos a poner hoy el listón muy alto. Vamos a hacer ejercicios en los que no trabajamos un músculo sino dos músculos a la vez para que quememos más calorías y así quedarnos más sequitos y más relajados, que es lo que estamos buscando en este reto. Empezamos. El primer ejercicio va a consistir en trabajar pecho y abdomen. Vamos a trabajar al fallo. Primero, al suelo, fondos, hasta que no podamos más, hasta que el pecho nos queme. Nos damos la vuelta, abdomen, bicicleta. No podemos más, nos damos la vuelta otra vez. Pecho, así, hasta que no podamos más. Hay que ir al fallo. Empezamos por el pecho. Ahí, rápido, explosivo, que nos cueste. No podemos más, nos damos la vuelta y el abdomen. Ahí, pa, 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 pa. No podemos más, otra vez. Así hasta el fallo del pecho y del abdomen. En el segundo vamos a destruir las piernas. Sentadilla con salto. Eso quiere decir sentadilla, como he dicho 1000 veces. Peso atrás, bajamos, saltamos. Ahí. Como tercer ejercicio vamos a buscar en un parque una barrita que se quede más o menos a la altura del cuello o de ahí para arriba, ¿vale? Que cogeríamos la barra en esta postura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es levantar nuestro propio peso con los brazos, que también trabajaría la espalda. Si no en casa, con dos sillas y un palito tumbados, lo podríamos hacer igual. Mirad cómo lo voy. Bueno, como os he dicho antes, en un parque, una barrita como esta, dependerá de la altura. Lo podemos hacer de dos maneras. Para gente un poquito más experimentada, podemos levantar las piernas y arriba. De aquí trabajaremos los bíceps y el dorsal. Y para principiantes, para que no pueda con su propio peso, apoyamos las piernas, abdomen apretado, espalda recta, igual, arriba. Hay que notar cómo trabajan bien los bíceps. En este cuarto ejercicio vamos a trabajar los hombros. Cogeremos un disquito o garrafa de 5 litros que podemos tener en casa y trabajar la parte frontal del hombro. Ahora os explico. Como quinto ejercicio vamos a elevar un poquito las pulsaciones. Ejercicio aeróbico, mover la patata y a quemar más calorías. Sería fácil, saltos del payaso se llaman. Es de una buena intensidad, quemas un montón de calorías. En el último ejercicio vamos a trabajar el abdomen pero en isométrico. Miren, acompañadme al suelo que vais a ver lo fácil que es. Eso sí, hay que intentar tener una pelota de pilates o si no, con las propias manos y las piernas nos vamos a bañar. Bueno, como os he dicho, vamos a empezar por la pelota de pilates y luego solamente con las manos y las piernas. Aquí vamos a intentar la acción como si quisiéramos reventar la pelota, ¿vale? Levantaríamos y apretaríamos con los brazos y con las piernas. Aguantamos y soltamos. Y soltamos, ¿vale? Aguantamos la respiración cuando apretamos, soltamos. Y si no tenemos pelota, pues vamos a hacer lo mismo. Las piernas empujan hacia arriba y los brazos al revés, aguantan y apretamos el abdomen, bajamos. Y bajamos. Bueno, y aquí terminaremos el circuito. Ya sabéis que esto sería lunes, miércoles, viernes y el aeróbico martes, jueves y sábado. Vamos a ponerle esta semana
5 minutos más. La semana pasada teníamos 40-50 minutos, esta semana 45-55 minutos. Caminar, correr, nadar, elíptica, lo que queráis, pero hay que darle al aeróbico. Recordar, intensidad moderada para que sea efectivo la quema de grasa.